Bien, estamos grabando y veo que, ok, Juliana nos dice que es jefe de producto, Liz es PO/PM, Eliana Project Manager, Jonathan director de producto, Ricardo desarrollo de negocios, Mariel de servicios, Sandy market, Santiago desarrollo de negocio y customer success, y Darío, Project Manager. Ok, buenísimo. Bueno, bien, estamos todos relacionados más o menos en el mundo de proyectos, de producto y de desarrollo de negocios. Así que, siguiendo esta temática, bueno, al fin y al cabo, para mí lo que pude bajar a tierra en estos últimos meses y años trabajando es a que al fin y al cabo la mentoría termina siendo ese acompañamiento práctico en el que uno acompaña a una persona a pasar de un lado a otro. En este caso tiene que ver con, bueno, cómo acompañamos a la persona a pasar del punto A al punto B, y puede ser en X tiempo o en X cantidad de sesiones o dependiendo el objetivo de la persona a llegar. Entonces, ya con esta breve definición, al fin y al cabo, lo que tiene que ver con este concepto de mentoría es, bueno, cómo bien hablábamos, cómo compartir el conocimiento y acompañar a la persona al resultado. De los que están acá presentes, ¿han tenido alguna sesión de mentoría? ¿O recibieron o dieron? Sí, yo alguna vez fui, mentora de chicos de la universidad. Ok, buenísimo, Liz. ¿Y en qué desafío los acompañaste a las personas? ¿Tenía un desafío concreto o fue más que nada de entender la situación de ellos, dónde estaban parados, dónde querían llegar? ¿Cómo fue tu caso? Pues era un programa de mi empresa que iba enfocado a darle mentoría, como guiarlos en su proceso de incorporación laboral. Eran chicos como que ya estaban por terminar la carrera. Ok, ok. Fue más o menos más, digamos, un proceso de onboarding. Sí, como cómo pasar del mundo de la universidad al mundo pues laboral. Ok, ok, buenísimo. Bueno, seguro habrás compartido grandes experiencias ahí. Bueno, ahí veo que Juliana dijo que recibió una mentoría de producto. Si querés, Juliana, ¿podés expresar un poco más en qué especificidad recibiste esa mentoría? Sí, perdón que estoy almorzando, pero Tranqui. en principio fue cuando empecé un poco la carrera de producto y fue justamente eso, para salir como o encontrar el camino del lado técnico del que venía o tecnológico al lado de productos. Entonces fue una guía ahí, como los primeros pasos, lo que sí o sí se tiene que hacer. Un Ok, poco esto, la mentoría. ok, bueno, buenísimo. Gracias por contar un poco tu experiencia. Y sin duda acá lo que pasa en producto, ¿no? Es que no hay un camino lineal para llegar al producto. Muchas veces es transversal y a veces casi de manera casual. Entonces justamente me parece que el poder tener una mentoría bien de nicho, enfocada en los objetivos de la persona, hace que la persona pueda descubrir, primero, dónde está parada, dónde quiere llegar y cuáles son, ¿no?, esas herramientas o tareas que tiene que ir desarrollando o habilidades para poder llegar a ese objetivo. Bien, ahí Darío nos dice que de mi lado he dado mentorías. Perfecto, Darío, ¿en qué nicho o a quién acompañaste en tus procesos de mentoría? Dale, hola Gustavo, hola a todos. De mi lado he dado mentorías para emprendedores acá en la provincia, de la mano del gobierno, y después en Ujú. proyectos también con mentorías a Perú, también de emprendimientos. Y por otro lado, hace ya varios años soy líder de equipos, así que es normal hacer mentorías a las personas que forman parte del equipo de desarrollo de software. Ok, ok, buenísimo. Bueno, gracias por contar ahí también un poco tu experiencia. Y sin duda, bueno, ustedes ya están un poco, ¿no?, en esa idea de ya bajando a tierra que es una mentoría, porque también viene madurando el concepto de mentoría más a nivel LATAM. En otras partes del mundo está mucho más maduro, pero bueno, ahora vamos a ver unos datos que pude traer para presentarles. Esperen que acá se suma una persona más. Bien. Bueno, entonces, continuando esto, el enfoque de la tradición de la mentoría, al fin y al cabo, muchas veces tiene que ver con, bueno, entender, ¿no?, dónde está la persona parada en ese sentido de primero hacer un diagnóstico
o un research, o en el inicio, ¿no? Tener esa empatía y poder destrabar cuáles son esos problemas de la persona, dónde está parada y dónde quiere llegar. Y ahora vamos a profundizar sobre este concepto más de Jobs to be done. No sé si lo han trabajado una vez en producto para entender las motivaciones de las personas. Hay varias personas que sí, hay otras personas que no. Pero luego de trabajar justamente y entender ese inicio de problemática, bueno, luego sí podemos plantear un desarrollo de cantidad de sesiones basadas en la práctica y feedback que tiene que ver igual a resultados. Y luego sí hay un cierre y próximos pasos, ¿no? El concepto este de mentoría que yo vengo trabajando tiene que ver con cómo la mentoría termina siendo procesos cortos de microaprendizaje o microlearning, en donde uno al fin y al cabo tiene necesidades específicas, conecta con una persona que la puede acompañar a ese resultado, y ese proceso se termina en un proceso corto, dependiendo, ¿no? del objetivo de la persona. Así que esa es un poco la estructura de trabajando. Y ahora vamos a profundizar sobre qué es el Jobs to be done. ¿Saben qué es esta metodología? ¿La han trabajado alguna vez? Bienvenido a los que recién llegan. Liz dice que no. ¿Alguno, alguna sabe o ha trabajado sobre esta metodología? Santi dice que no, o dedo para abajo. No. A las personas que recién llegan, ¿alguno sabe qué es este Jobs to be done? Ahí tenemos otra respuesta que no. Ok, bueno. El Jobs to be done no es una metodología nada nuevo, es algo que viene ya teniendo varios años en el mundo más también de producto. Y al fin y al cabo, esta metodología lo que hace es entender las motivaciones de las personas, muchas veces a la hora de comprar productos, comprar servicios. En sí, el producto o servicio no es esa motivación, sino es por detrás el deseo que la persona quiere cumplir. Por ejemplo, esto se grafica mejor en un ejemplo que después, si quieren, se los comparto en un video corto de YouTube, que lo que explica esta metodología de Yo Estudió se basa en, primero que nada, se lanzó allá por los 90 en un modelo donde, si bien empezaban a existir estas casas de comida rápida o fast foods, o los que venden licuados, lo que empezaban a descubrir era, primero que nada, saber cuál era el licuado que más se vendía, en qué horario, para justamente no hacer un research o un discovery, encontrar cuál es el mejor batido y vender más que nada esos productos. Entonces, en esos research, lo que se basaron fue en hacer entrevistas, pero al fin y al cabo, cuando entrevistaban a las personas le decían que quisieran que el batido tenga caramelo, dulce de leche, mermelada, millones de combinaciones, y al fin y al cabo ahí no encontraron una respuesta tangible como tal. Cuando sí encontraron una respuesta es cuando entrevistaban a las personas luego que compraban el batido y se daban cuenta de que las personas tenían otra motivación por detrás. ¿Por qué? Porque cuando compraban los batidos, lo que querían al fin y al cabo era tomarlo mientras iban conduciendo al trabajo, capaz que tenían media hora de conducción en el auto, y en ese tiempo el batido era lo que encajaba perfectamente para poder saciar el hambre, poder desayunar, y que las personas no tengan hambre hasta 12 del mediodía. Y ahora, ¿qué vemos por detrás acá, al fin y al cabo? Que ese Job to be done era justamente, ¿no? Que la persona compraba el batido no solamente por el batido en sí, sino más bien porque quería llegar hasta las 12 del mediodía sin hambre y llegar bien para poder almorzar luego del mediodía. Entonces, acá vemos cómo el Job to be done empieza a competir y que ese Job to be done en realidad podría haber competido con barras de cereales, pero las personas decían que a veces es complejo la barra de cereal porque te la comes y a la media hora tenés hambre. El batido compite con una banana, pero con la banana pasa lo mismo. El batido compite con un bagel, pero con el bagel también pasa de que la persona cuando va en el auto no lo puede comer, se enchastra. Y al fin y al cabo, lo que termina cerrando ahí tiene que ver con, bueno, la persona se dio cuenta de que el batido era lo que realmente cumplía o cumplía ese trabajo o esa tarea, y que al fin y al cabo competía con diferentes productos a la hora, ¿no? de poder tener una buena alimentación. Bien, entonces, bajando a tierra esta metodología, al fin y al cabo lo que nos da como base tiene que ver con que, a ver qué dice Diana. Ah, ok, se ve que es una guía que le quedó como seteada. Entonces,
Esta metodología de Just to Be Done se basa, ¿no?, en que la gente no quiere comprar un taladro, en el ejemplo, ¿no?, de que la gente en su casa necesita hacer agujeros en la pared. Entonces muchas veces tiene que ver con uno, a la hora de encontrar cierta necesidad, bueno, encontrar ese producto específico. Ahora, un job o un trabajo por hacer es justamente ese proceso por el cual pasa una persona cada vez que pretende cambiar su situación actual de vida por una preferida. Pero justamente no puede porque existen limitaciones que lo terminan deteniendo. Otra de las frases tiene que ver con los clientes no compran productos porque sí, ni por lo que hace, sino más bien que compran porque justamente ayudan a las personas a mejorar en una etapa de su vida. Ahora, piensen ustedes, ¿cuál fue la última vez que compraron un producto o un servicio y qué progreso estaban intentando lograr por detrás? Bueno, ese fue su Just to Be Done. Ahora vamos a entrar igual directamente más bajado a tierra para que lo podamos ejemplificar. Entonces, pasando desde esta parte más teórica, ¿no?, y contando un poco la historia, acá hay una gráfica que siempre se repite cuando las veces que he dado Just to Be Done o también en materiales, se entiende, ¿no?, que en esta gráfica del Mario Bros, al fin y al cabo, podemos graficarlo de esta manera. Hoy en día, el menti termina siendo esa persona que busca un mentor o que quiere aprender de alguien. Entonces, si nos damos cuenta de que el menti es la versión estándar de Mario Bros, cuando Mario Bros se come la flor, que es la que le da poderes, que en este caso vendría a ser la mentoría y lo que vas a ofrecer, ahí es cuando la persona o Mario se convierta en su mejor versión, ¿no? Entonces, este es el menti, habiendo ya mejorado su vida, y lo que realmente compran las personas, o sea, es ya ese estado final de decir, listo, yo no quiero el Mario Bros tradicional o estándar, ya quiero la mejor versión de Mario. Entonces, muchas veces lo que intentamos a veces vender u ofrecer un servicio tiene que ver con ese resultado final o esa transformación que está por detrás. La gente compra servicios y productos para realizar trabajos específicos y aunque los productos van y vienen, el trabajo por hacer o Just to Be Done no desaparece, o sea, siempre está. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un breve ejercicio acá en este vivo y vamos a ver cómo podemos bajar a tierra este Just to Be Done. Entonces, si lo que estamos diciendo es que la gente no compra o no compraría una mentoría como tal, sino que más bien busca resolver ese job, entonces, a la hora de comprar un curso, las personas, en este caso un curso de entrevistas, la persona no quiere el curso en sí, quiere conseguir trabajo o quiere elevar sus skills o mejorar en sus entrevistas de trabajo. Entonces, ahora acá el ejercicio que tenemos ahora breve y rápido es, piensen en un job o un trabajo o una tarea que ustedes podrían resolver en base a su experiencia como profesional y luego lo comparten por el chat. Este job podría ser, si ustedes miran hacia atrás, bueno, y dónde están parados hoy, que muchos son líderes de producto, head de producto, o PMs o project managers, están en un resultado final o parcial donde están parados hoy. Pero, ¿cómo hicieron para llegar a ese resultado si miran hacia atrás? Seguramente tuvieron que desarrollar habilidades de la pata técnica, del mundo de producto, del mundo de negocios. Entonces, este ejercicio es un ejercicio exploratorio. Si desean escribir en el chat, pueden ver o empezamos a ver cómo podríamos bajar la tierra. ¿Tienen una duda de cómo este Just to Be Done, que es la problemática en sí, ustedes pueden resolverlo? ¿O cómo lo ven? ¿Es complejo el ejercicio o no? ¿Los maté? A ver, ahí Mariel nos dice capacitación y gestión institucional. Ok, esto puede ser muy amplio, pero puede ser un job en personas que buscan capacitarse y la gestión institucional. Ahora, vos, Mariel, ¿podrías profundizar un poco más qué quisiste decir con esto? Bueno, ahí Diana nos dice flujos de procesos. Ok, bueno, ese puede ser un job de personas que digan, che, no sé cómo desarrollar un aplicativo y justamente, ¿no?, el punto fundamental va a ser, bueno, ¿qué flujos tiene que tener por detrás? Bien, podríamos profundizar sobre ese job
de que puso Diana. Juliana dice, dejar de hablar de features y hablar de valor al cliente. Ok, sí. Y ahí podríamos profundizar, ¿no? Porque al fin y al cabo, crear producto no es lanzar más features, sino más bien es entender qué problemática por detrás queremos resolver. Entonces, hablar de valor al cliente podría llegar a ser un job to be done. Liz nos dice, a ver, pasar de tech a negocio. Ok, bueno, ese es un buen job to be done. De hecho, en una anterior mentoría que hicimos con Ana, tocamos el puente técnico para profesionales que quieren ser PMs y ella justamente ayuda a los profesionales a resolver ese jobs. Gastón, a ver, nos dice, yo estoy por comenzar como mentor de emprendedor. Fase 1, estructura de negocio. Fase 2, arquitectura económica del negocio. Fase 3, mejora de proceso. Ok. Bien, bueno, Gastón, bien ahí. O sea, está bueno estas 3 fases que nombrás. Calculo que es todo lo que nos pasa a los emprendedores. Capaz que habría una fase 0, ¿no? Que sería entender la problemática que va a resolver el emprendedor o el producto que uno está creando, ¿no? Pero eso lo tiro a modo de consejo. Bien, Ricardo nos dice, trabajar en los puntos de dolor. Ok, sí, sin duda el Jobs a resolver se basa en identificar los puntos de dolor de los posibles usuarios, mentis, pero bueno, habría que profundizar qué puntos de dolor, ¿no? A ver, esperen que acá se conecta otra persona. Bien. Entonces, a ver, decíamos acá, trabajar en los puntos de dolor. Si querés, Ricardo, podés profundizar aún más en qué punto de dolor vos ves, y creo que ahí podría estar una posible hallazgo o insight a resolver. Darío dice, disminuir un 30% el tiempo de entrega en los proyectos. Ok, está bueno ese dato. Calculo que hoy en día, con el avance de la IA, se viene disminuyendo la entrega, ¿no? Vemos cómo hoy en día es más fácil crear producto. Creo que la gran problemática va a estar en qué se construye y qué no, en base a ese agregado de valor. Bien, a ver qué nos dice Mariel. Yo he realizado, bueno, bienvenido a las personas que se conectaron recién. Estamos trabajando acá en la metodología Jobs to be Done, que es parte de entender la problemática a la hora de crear una mentoría. Entonces, o es el punto de partida. Mariel nos dice, yo he realizado mucha capacitación en el ámbito educativo y quiero transferirlo al mundo corporativo u otro ámbito. Ok, bueno, seguramente podremos ir profundizando sobre ese Jobs por detrás. Ok, perfecto. Gracias a vos, Gastón. Entonces, lo que yo estoy trabajando acá hoy, el Jobs to be Done por detrás, si ustedes se darán cuenta, tiene que ver con cómo acompañar a las profesionales que quieren ser mentores. Hoy en día, la gran mayoría de los que estamos acá somos profesionales, y ese Jobs to be Done tiene que ver con, bueno, quiero ser mentor, ¿cómo hago para hacerlo? Bien, Sandy acá nos dice, cuando una empresa invierte en marketing, pero no logra convertir ni medir correctamente, necesita estructurar su tracking y automatización para optimizar su funnel y aumentar su ROI. Ok, Sandy, bien, diste ahí creo que en el punto y creo que ahí hay investigación. Me parece que estás en lo cierto de ese Jobs completo. Creo que podría ser un buen caso a analizar en una posible mentoría. Bueno, ahí veo que se suman personas. Bienvenidos a todos los que sumaron. Acá ya estamos en pleno vivo y trabajando la metodología Jobs to be Done, que es una de las patas fundamentales a la hora de empezar a co-crear la mentoría o darle ese norte, ¿no? Hacia qué problemas podemos resolver nosotros como mentores. Bien, bueno, gracias por sus respuestas. Creo que se trabajó bien, o sea, hubo buenos puntos de enfoque. Creo que podemos ir trabajando sobre esos para poder delimitar una buena mentoría. Entonces, ahora, luego que pasamos, ¿no?, a esta etapa de validación, bueno, tiene que ver con cómo vamos a validar si realmente lo que estamos creando resuelve un problema como tal. Porque al fin y al cabo, todos los jobs que empezamos a trabajar recién pueden ser problemáticas en sí, pero ahora, si la problemática no está validada y no les pasa a otra persona, ustedes nunca van a saber si realmente esa era un buen problema a solucionar. Entonces, lo que acá hacemos en la validación tiene que ver con, bueno, ¿cómo vamos a validar si realmente ese jobs es un problema real y que las personas
quieren solucionar, porque también ese es otro punto. Acá lo que dicen ciertas metodologías o también a la hora de emprender, tiene que ver con, bueno, ir validando y construyendo a medida que vamos atacando esos Job to be done, poder hacer entrevistas o encuestas que nos ayuden realmente a validar si ese problema es real. Entonces, lo que podemos llevarnos tal vez de acá es decir, listo, bueno, yo ya sé, o varios de los mensajes de los chats que estuvimos recibiendo, que esos pueden ser jobs adicionales a poder trabajar el día de mañana en sus mentorías. Ahora, esa es solo la primera parte, ustedes no se pueden quedar solo con eso, porque les va a faltar la validación del mercado, que es salir a la calle y encuestar a personas que tengan ese problema para validar si es un problema real. Luego lo que podemos hacer es entrevistar para validar el problema, o sea, no es lo mismo hacer encuestas que hacer entrevistas. Por lo general, primero podemos empezar con una encuesta, luego podemos pasar a una entrevista, donde la entrevista sale esa motivación real por detrás, y una vez que vamos trabajando sobre eso, sí podemos luego hacer entrevistas a la solución, ya con una propuesta de valor más enfocada en identificando cuál es la problemática que uno resuelve, cómo lo va a atacar al dolor o a la necesidad o a la problemática, cómo va a estructurar ese conocimiento o cómo va a ser la propuesta de valor, y luego sí ahí se genera más una especie de, bueno, de oferta, en donde uno va entregando una solución basado en la problemática que viene trabajando en base al Job to be done. Bien, ¿han hecho algunos de los que están acá encuestas de validación, entrevistas, más allá de que varios de los que estamos acá estamos en producto? ¿Han tocado alguno de estos temas por cuenta propia para entender motivaciones por detrás o no, nunca? ¿Sí, no? A ver, Diana dice que no, nunca hizo validación, ok. Bueno, es que para mí lo fundamental de la validación, de hecho, participo en varias comunidades de productos, de emprendimientos, y hoy en día con el avance de la IA se habla de que una validación posible podría estar con la IA. Pero para mí hay que tomarlo con pinzas, porque si uno puede validar o hacer un benchmark con IA, pero al fin y al cabo la validación real va a estar en la entrevista que ustedes hagan uno a uno, en las encuestas que van a poder ver esas preguntas abiertas de donde las personas cuentan qué les pasa, dónde están parados, dónde quieren llegar, y ahí es cuando realmente surge ese proceso de validación. Bien, bueno, entonces, siguiendo este orden, ¿no? De primero encontrar una problemática a través del Job to be done, luego salir a validarlo, bueno, ahí ya se empieza a generar más algo de bien foco en producto, ¿no? De hacer un product discovery y luego salir a hacer ese product delivery. Bien, entonces, siguiendo un poco esto, el siguiente punto, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las tendencias que vengo viendo en el último año. De hecho, este dato lo saqué hoy, o sea, es un dato bastante fresco, a través de Google Trends, y lo que vengo siguiendo son las tendencias de una comparativa de cómo viene creciendo la mentoría en cuanto a las plataformas e-learning. Como sabrán, en el gráfico de arriba, lo que les muestro, en este gráfico que tenemos acá arriba, en la parte superior arriba, lo que muestro es cómo vienen decayendo las plataformas e-learning y también los cursos online grabados. ¿Por qué? Porque empezó a haber en los últimos años un cambio de comportamiento, y ese cambio de comportamiento sin duda se dio en base al COVID o al coronavirus, ¿no? Esta línea que está acá en el medio marca un antes y un después. Antes del COVID, o sea, estaba en el punto máximo las plataformas e-learning. De hecho, si miran hace un par de años atrás, 5 aproximadamente, o en esa tendencia, había muchas plataformas e-learning de cursos grabados y online, y era el mod, y era lo que todo el mundo decía, bueno, haz un curso y volvete millonario, y nunca creí en eso, más allá de que sí era una herramienta que ayudaba a las personas a aprender en contextos de pandemia. Pero bueno, vean cómo esa tendencia empezó a caer y hoy viene decayendo. ¿Pero por qué pasa de que los cursos online vienen en caída? Bueno, muchas veces los cursos quedan desfasados entre cuando se crea, se lanza y las personas lo toman. Hay un desfasaje de la realidad. Otras problemáticas tienen que ver con que los cursos muchas veces no están bien estructurados, hay falta de feedback,
hay falta de seguimiento y las personas terminan abandonando porque muchas veces no se basa en un caso real que lo pueden aplicar y por eso muchas veces las personas terminan abandonando. De los que estamos acá conectados, ¿hay personas que han abandonado cursos online o plataformas e-learning? Bueno, Jonathan dice que sí. Perdón, yo levanto la mano, yo sí. Liz dice que también. ¿Quién más ha abandonado? Igual también está la otra que hay personas que tienen esa conducta más autodidacta y pueden lograr terminar todo. Mariel nos dice que el problema del e-learning es que no hay seguimiento. Si hubo aprendizaje, no hay seguimiento, si hubo aprendizaje y se puede trasladar a la práctica. Por eso apuesto a la capacitación y mentorías. Sin duda, Mariel, es el foco central de lo que vengo investigando. Y bueno, en el gráfico de abajo lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Luego de la pandemia empezó a surgir este concepto de, primero, ¿qué es una mentoría? O las primeras tendencias de cómo la mentoría se basa más que nada en la práctica y sí tiene todos los beneficios que no tiene el curso online, donde sí tiene seguimiento, donde sí hay feedback y donde uno aprende basado en la experiencia de las personas que ya pasaron por un recorrido similar. Entonces, la mentoría empieza a tener ese condimento o esa diferenciación que se basa en la personalización, y sin duda eso es lo que hoy en día las personas están buscando, porque las personas no quieren un curso más grabado, quiere que uno pueda bajar a tierra y aplicarlo y crecer en base a alguien que ya lo hizo. Gastón dice, para mí, una diferencia importante entre el e-learning y la mentoría es el punto emocional. Sí, también, sin duda, Gastón, o sea, la mentoría te da esa cercanía con una persona de que ya transitó el camino y que no es tan largo o tan grande ese gap en donde están parados y dónde quieren llegar, ¿no? Y dice que el e-learning, en el e-learning no hay manera de comprender la emoción de la persona que lo consume, ¿ok? Bueno, buen punto, Gastón, está bueno esto que decís, porque sin duda somos seres emocionales. Bien, bueno, entonces vamos a seguir avanzando sobre este punto. A una duda puntual, o sea, yo, de hecho, hice una encuesta que voy a pasar al siguiente slide, que esta encuesta lo que pude validar es, primero que nada, entender un poco las motivaciones de las personas por detrás. Lo que la encuesta se basaba era poder entender dónde están las personas paradas, dónde quieren llegar, y siempre, hoy en día, por lo menos en el nicho de producto. La encuesta que hice, que fue en diciembre del año pasado, se basaba en tratar de entender las motivaciones de personas que buscan crecer dentro del producto, como por ejemplo, personas que quieren crecer su seniority, pasar de ser semi-seniors a seniors o llegar hasta head o líder de producto, y otras personas que quieren hacer la transición a producto. Personas que están en carreras marketing, diseño, finanzas u otras, y quieren hacer esa transición. Muchas veces, como bien decía al principio, llegar a producto no es lineal, es transversal y a veces casi de manera casual. Entonces, no están claros los pasos o los procesos que uno tiene que hacer para poder llegar a producto. Entonces, esa encuesta a mí me dio una data que después, si quieren, se las comparto, me mandan un mensaje y seguimos por ahí. De hecho, tengo publicado un artículo donde pude desglosar estas 39 respuestas. Y fíjense que, no sé si se logra ver acá, pero la mayor cantidad de respuestas, o el 51% de las personas, prefieren aprender a través de una mentoría porque se genera esa cercanía, se basa en la práctica, hay seguimiento, hay feedback y es personalizada, antes que aprender de un curso online o también aprender a través de comunidades. Y después está el resto de todas las otras plataformas o maneras y formas de emprender. Entonces, esto lo que vengo viendo es que viene madurando el concepto de mentoría, no solo en el modelo en sí, sino más bien que las personas ya saben de que cuando están paradas en un lugar y capaz que quieren ascender a un lugar y ven como la mentoría como ese condimento o esa herramienta que los ayuda realmente a pasar de un lado a otro. Bien, entonces, continuando, ahora para ir refinando, ¿no? Sí, Jonathan.
que dice, perdón Gustavo y a todos, necesito otra cuenta, ok. Sí, sí, adelante Jonathan. Gracias por tu tiempo y nos vemos, después te comparto la grabación. Dale, gracias. Bien, entonces, para ir recapitulando un poco, ¿no? Al fin y al cabo la mentoría no es una charla suelta, no es una sesión random, sino ven que la mentoría ya empieza a tomar este eje de producto y que al fin y al cabo ese producto entrega una transformación hacia un resultado concreto. Bien, ahora, a la hora de catalogarnos como mentores, muchas veces leo, ¿no? En perfiles de LinkedIn o profesionales que son mentores, que muchas veces queda abierta, ¿no? Como por ejemplo, doy mentoría de liderazgo o soy mentor de liderazgo o mentor de startups o mentor de negocio, y que muchas veces queda corto ese mensaje para entender realmente qué es un mentor de liderazgo. Entonces, para ir más al grano o ir más al nicho, lo que realmente impacta termina siendo en esta comparación de que la diferencia tiene que ver con si yo quiero una mentoría para PMs que necesitan liderar productos sin perder autoridad. Ya fíjense cómo el mensaje cambia y no deja de ser solo mentoría de liderazgo, que puede ser muy amplia, sino más bien que empieza a atacar una necesidad específica que se enfoca en product managers que quieren liderar producto y que eso le va a dar autoridad en su equipo de trabajo. Fíjense cómo al fin y al cabo esto termina siendo más una propuesta o la propuesta de valor que queda más clara que solamente decir mentoría en liderazgo. Bien, entonces, continuando con lo mismo, ¿qué suele pasar hoy en día a un profesional que quiere convertirse en mentor o mentora? Bueno, si bien, como estamos acá, sabemos que todos los que estamos acá tenemos experiencia, pero muchas veces no sabemos cómo ordenarla, cómo darle procesos, cómo darle estructura. A veces también no sabe cómo saber si una idea es buena, esto que hablábamos, ¿no? Al principio del Just to Young, no sabe a quién hablarle, o cuál es su público objetivo, o cuál podría ser su audiencia, no sabe cuánto cobrar, no sabe si cobrar por sesión, por hora, por paquete, o por resultado, ni tampoco sabe justamente cómo conseguir esos primeros ventas. Entonces, haciendo realmente un énfasis en todas estas problemáticas que las pude allanar el año pasado cuando hice entrevistas, de hecho, hice alrededor de 100 entrevistas donde pude entrevistar a diferentes perfiles de producto. Bueno, lo que me di cuenta es que hay un montón de personas que quieren compartir el conocimiento, nada más que no tienen el lugar o no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso, la mayoría termina abandonando, no porque no pueda, porque creo que todos, si todos nos metemos una meta, podemos cumplirla o llegar a un determinado punto, sino bien porque muchas veces uno lo abandona porque intenta hacerlo solo o sola. Entonces, es por eso que hoy lo que les quiero presentar acá es un proceso o un programa que yo vengo trabajando desde el año pasado. De hecho, esta es la 5ª edición que vamos a salir con el programa. El programa lo que hace es justamente, ¿no?, poder crear, validar y lanzar la mentoría en un proceso de 4 semanas. El programa es 100% práctico, metodología hands-on, donde se basa en el paso a paso. El programa tiene varios cohortes y al fin y al cabo lo que tiene que ver con poder acompañar a las personas, a los profesionales, dando feedback y seguimiento. Bien, este programa se basa en 4 semanas. Como bien veíamos, la base del programa es comenzar por el fundamento de la mentoría y entender esos jobs to be done para bajarlos a tierra realmente, más allá que hoy hicimos un trabajo de exploración. Ese jobs to be done del día de mañana puede cobrar sentido y realmente puede ser un problema a resolver en las mentorías. Entonces, lo que hacemos con la semana 1, empezamos a definir ese jobs to be done, definir el nicho, detectar un problema real y empezar a crear esa propuesta de valor. La semana 2 lo que hacemos es salir a validar si realmente ese problema es un problema real, a través de encuestas, a través de entrevistas, a través de testeo de hipótesis, en donde ya empezamos a ajustar ahí ese problema-solución para poder encajarlo en la mentoría. En la semana 3 lo que empezamos a trabajar ya tiene que ver con, bueno, cómo uno empieza a desarrollar su marca personal y se empieza a posicionar como referente en ciertos temas de conocimiento. La idea acá sí es empezar a bajar un mensaje claro, contenido estratégico apalancado con la IA, y empezar a ver un pricing o un valor que podría llegar a tener la mentoría, dependiendo del acompañamiento, si van a ser sesiones individuales, grupales, si van a ser X cantidad de sesiones. Y en la 4ª semana lo que hacemos es un lanzamiento. Una vez que ya tenemos tocados todos estos puntos, ya empezamos a ver cómo empezamos a empaquetar el programa, cuáles van a ser los canales de distribución, cómo empezar a ver las primeras ventas,
y empezar a medir ese Product Market Fit que tiene que ver con, bueno, cómo podemos hacer esa alineación del producto-mercado basado en el problema que estoy resolviendo como mentor. Bien, entonces, al terminar las 4 semanas, lo que ustedes van a tener es una mentoría definida, van a tener un nicho claro al cual van a apuntar, van a tener una propuesta validada, un plan de lanzamiento y las bases para empezar a generar ingresos como mentor, porque al fin y al cabo la mentoría y el modelo que vengo trabajando no se basa en modelos de mentoría voluntariados, que podría llegar a ser el caso, pero en este caso, para mí la mentoría, como es un plan personalizado, tiene un valor en el cual uno se compromete a trabajar con la persona y la persona justamente ve ese valor percibido en ese acompañamiento hacia sus resultados concretos. Entonces, ¿para quién es esta mentoría? Bueno, esta mentoría empieza a ser ya, como decía desde el principio, ¿no? Para profesionales del producto que ya tienen experiencia y que quieren convertirse en mentores, para consultores, líderes, especialistas o emprendedores que deseen capitalizar su conocimiento y empezar a monetizarlo, o para personas que sienten que tienen mucho para aportar, pero justamente no saben por dónde comenzar o cómo empezar a ordenarlo. El próximo cohort que estoy lanzando comienza la semana próxima, que es el 5 de marzo. Hay cupos disponibles que son 6, solo quedan 4 disponibles, y lo que estoy lanzando hoy es una oferta de lanzamiento que va a tener una oferta hasta el día viernes, que es el 27. Por acá les voy a compartir el link de la mentoría. Esperen que se me trabó esto. A ver. Acá está. Un segundo. Esperen que se me fue. ¿Dónde estamos? Y de hecho también les comparto el MVP de mentorías que estoy lanzando, que de hecho lo vengo creando en B0. Es un primer MVP y una primera versión. Acá van a poder acceder al programa, van a ver el contenido de los que les estuve contando y mostrando, van a poder ver las 4 semanas, y sí, ya hay 2 paquetes ahí que están. Uno es un paquete online para trabajar en 4 semanas en vivo, y otro es un paquete offline que pueden trabajar ustedes de manera asincrónica. Y también hay una tercera propuesta, que esta la abro juego acá, para personas que ya tienen un proceso de mentoría o ya están queriendo bajar a tierra la estructura. También ahí podemos hacer otra alternativa, que es, bueno, una vez que ya está la mentoría, salimos a validarla y en base a eso vemos justamente de cómo seguir los próximos pasos. Entonces, si ustedes sienten de que esto es para vos, creo que este es un buen momento de accionar y poder darle foco, ¿no?, a poder pasar de profesionales a mentores. Bien, hasta acá fuimos al día de hoy. La verdad que tratar de ir rápido para no parar el hilo conductor, pero dejar un mensaje claro, ¿no?, de que al fin y al cabo la mentoría es un producto que uno puede empaquetar en base a sus conocimientos y de ahí sí empezar a convertirse en mentores acompañando a otras personas. ¿Qué preguntas, dudas, consultas tienen hasta el momento? Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo tengo una duda. Me parece buenísimo el proceso que generaste, sobre todo porque estás súper aterrizado en, en que termine en una publicación, en una mentoría. Pero siento que el éxito de esa publicación y que le llegues a tener acogida es también que también estés posicionada para que alguien vea y crea en tu mentoría, ¿no? Entonces, ¿tú haces alguna validación de esto? ¿Recomiendas primero revisar algunas cosas antes de lanzarse a hacer ese tipo de mentorías? ¿O cómo manejas eso? Ok, bueno, está buena la pregunta, Juliana, porque al fin y al cabo, en la segunda semana, ahí es cuando empezamos a validar la mentoría, porque la idea no es crear una mentoría que nadie la quiera, ¿no? La idea es poder centrarnos en realmente un agregado de valor y que la mentoría resuelva los problemas como tal de las personas. Entonces, una vez que empezamos a definir esos jobs to be done, la segunda semana salimos a validar, salimos a hacer encuestas, y en base a esas encuestas ya empezamos a tener un dato más real de si el problema que queremos solucionar, las personas están o hay fit o match entre ese problema-solución, y eso nos empieza a dar la base para ya tener por lo menos personas en una encuesta o una base de datos
que sabemos que pueden ser posibles mentis para salir a ofrecer la mentoría. Así que sí, nosotros acompañamos en ese proceso y ese proceso termina siendo hacia afuera, hacia, bueno, cómo validan a través de encuestas o entrevistas. Claro, claro. Oh, perdón, quizá no se entendió la pregunta. Lo que digo es, puedo validar y puedo encontrar un mercado, pero ¿cómo sé que esas personas van a encontrar en la persona que da la mentoría alguien que diga, ah, sí, o sea, me interesa llevar el curso, pero esta persona no sé la experiencia que tiene o no la conozco, nunca escuché de ella, ¿me entiendes? O Ok. sea, por eso decía si hay un filtro antes, una recomendación antes. Ok. Bueno, sí, ahí entendí el punto. Y sí, sin duda, a veces pasa, ¿no? Eso de decir, bueno, hay un factor enorme que tiene que ver con la confianza y saber quién está detrás o saber un poco la trayectoria de la persona, creo que termina dando esa credibilidad. Todos tenemos un pasado, todos hemos pasado por diferentes experiencias y sí entiendo de que al principio capaz que las personas van a decir, bueno, ¿quién es esta persona o quién es Juliana? Y nosotros también acompañamos a dar esa visibilidad, ¿no? Más allá de eso, la marca personal se va construyendo, no es del día, de la noche a la mañana que uno construye una marca y una credibilidad, pero nosotros estamos acompañando en todo ese proceso de las personas. Una vez que son parte de la red, le damos visibilidad y cuando hacemos el lanzamiento, generamos un video o un webinar en donde atraemos personas a la audiencia y lo que hacemos es, bueno, ya generar más ese sentido de confianza y que sí después las personas puedan tener procesos de entrevista posterior para saber si hay un fit entre posibles mentis y ahí creo que se termina de definir ese proceso. No sé Vale, si, vale, ok, perfecto, gracias. buenísimo. Bueno, gracias a vos, Juliana. Si querés después podemos entrar en profundidad o tener una reunión corta para ver justamente cuáles serían esos temas que vos decís, pero se basa un poco eso, ¿no? En no solo que quede en un evento, sino en que uno pueda después luego tener sesiones o entrevistas de diagnóstico para saber si hay un fit o un match entre el mentor y el mentee, y luego sí, luego se puede armar ese plan de acompañamiento basado en la mentoría. Bien. Bueno, preguntas, respuestas otras que surjan. Esperen, se me fue el chat, lo estoy viendo, a ver, un segundo, que se me fue. Si quieren hablarme porque no puedo ver el chat o hacer preguntas, las hacen en vivo porque estoy intentando ingresar. Voy a ingresar desde el celular porque se me fue la pantalla. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ok, un segundo, esperen que no sé por qué no puedo ver el chat. Bueno, entonces, nada, si no hay preguntas, no sé si ha quedado alguna duda con respecto a, bueno, al programa en sí, a cómo es la metodología. Luego nosotros también ayudamos a las personas a lanzar, o sea, una vez que creamos la mentoría, la subimos a Marketplace, ese link que les pasé anteriormente, tiene que ver en el cómo ustedes van a generar esa visibilidad. Y bueno, luego después de eso, sí empiecen a tener más esa pata de visibilidad en base a, bueno, tener todos una herramienta propia donde tienen un embudo, la página se sube a este marketplace que estoy en la primera versión, y luego de ahí todos los mentores tienen un canal de difusión para mostrar lo que vienen haciendo y compartir a posibles mentees. Bien. Una pregunta, perdón. Sí. Recién, igual después lo voy a leer tranquila entre el link que me mandaste. Y dice una opción offline. Sí. Digo, un poco lo que hablamos recién de e-learning, esa versión offline es que queda, es todo grabado y que uno hace la propia formación. Exacto, sí, Mariel, la idea es justamente de esa sesión offline, lo que hacemos es brindamos el contenido grabado, pero más allá de eso, hay paralelo una plataforma que también está hecha un prototipo, donde tienen en 4 semanas todo el contenido
y ustedes lo van trabajando de manera sincrónica u offline, o tienen tiempos para poder trabajar. Y de esa manera también vamos trabajando de manera asincrónica en las 4 semanas, pero ahí en ese diferencial no son 4 sesiones en vivo, solamente la sesión offline tiene 2 sesiones en vivo. Una es a la mitad, o sea que cuando hacen las 2 primeras sesiones nos reunimos, y la otra es al final, para justamente terminar de cerrar el programa en sí. Ok, gracias. Pero en duda si había alguna instancia, digamos, de poder interactuar y consultar. Gracias. Ok, bueno, gracias a vos, Mariel. Cualquier cosa, como te digo, después, de última, podemos organizar una reunión y entrar más en profundidad y ver esos detalles, pero gracias por tu pregunta. Bien, bueno, entonces, si no hay dudas, preguntas, ahí también en ese link que les pasé, tienen un calendar o un acceso a un calendario por si quieren reservar en los siguientes días una meet corta de 15, 30 minutos para resolver ciertas dudas, consultas, también podemos ir por ahí. Así que, nada, aprovechando el tiempo, creo que ya estamos en un buen horario para dar el cierre. Si no hay dudas, consultas, les agradezco justamente que puedan estar acá y haber llegado. Al fin y al cabo, les agradezco por ser parte, ¿no?, de este sentido de comunidad que está comenzando a hacer esta red de mentores con propósito. Y estoy seguro que el mundo necesita más personas que compartan lo que saben hacer con propósito. Y seguro si tenés experiencia, no es casualidad, es más que nada tu responsabilidad poder compartirla. Así que gracias a todos los que se sumaron. Luego les estaré compartiendo el video a las personas que no se pudieron sumar. Pero gracias por las dudas, por las consultas y también por interactuar en el chat. Y creo que se llevan ambos o todos una base para trabajar esos jobs to be done, que es la primera piedra angular de la mentoría. Y luego sí podemos ir trabajando hacia esos jobs para descubrir si realmente son problemas reales. Así que gracias a todos, un abrazo, gracias Ricardo, gracias Mariel, gracias a todos los que sumaron, gracias Santi. Si no hay preguntas, bueno, hasta acá estamos. Nos vemos en el próximo edición y evento de Gracias. Mentores. Gracias, Gustavo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Santi. Chao, Gustavo, fue un placer. Gracias a todos, un abrazo.